en Facebook, pero bueno, seguimos aquí, también estamos en Buena Vibra Radio, quién sabe por qué extraña razón finalizó, ya estamos aquí nuevamente al aire. Bueno, entonces les estaba contando que muchas de las situaciones que vive una persona con déficit de atención pueden ser muy fuertes, muy importantes, pero bien manejadas, te pueden traer beneficios enormes. O sea, hay dos personajes maravillosos que crearon y han creado grandes empresas. Uno es el de Apple, Steve Jobs, y el otro de el de los aviones, se me fue ahorita el nombre, random. Sí, el de Virgin. El de Virgin, sí. Sí, ese. Entonces, No me acuerdo el nombre. bueno, hay muchos personajes muy famosos, muy importantes que tienen déficit de atención. Esto no quiere decir que si tienes un hijo con déficit de atención es una tragedia griega. ¿Qué sí tienes que hacer? Es entender qué está pasando. Y el que tenga déficit de atención tampoco se escude en, es que tengo déficit de atención y no lo puedo hacer. O sea, cualquiera de los dos comportamientos es el que no es el adecuado. O sea, habrá cosas que te cuesta mucho trabajo hacer, habrá cosas que para ti son muy fáciles de entender. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, pero lo más importante es esta parte, es si tienes un hijo con déficit de atención, te tengo una mala noticia, que el déficit de atención es hereditario. Entonces, lo heredaste o lo heredó tu hijo de alguno de los padres, y si no fue de alguno de los padres, un tío, un abuelo, un primo, alguien en la familia o varios tienen déficit de atención. Entonces, este tema es muy importante justo porque necesitas ir entendiendo cómo funciona su cerebro o cómo funciona tu cerebro y qué ocurre. Entonces, te vuelvo a repetir, como se nos cortó un poquito la transmisión, quiero que ubiquen el cerebro de alguien, o si tú eres una persona normal, y le pongo entre comillas, porque bueno, ¿qué es la normalidad? Quiero que te imagines caminar en una sala donde grupos de personas están teniendo diferentes conversaciones, mientras docenas de televisiones están transmitiendo diferentes canales. Ahora imagina a alguien dentro de la sala tratando de conseguir tu atención, pero no lo logra. ¿Sí? O sea, es un millón de informaciones. Nos da risa, ahorita les vamos a decir por qué. Sí. Les tenemos una buena y una mala noticia. Es algo que no he dicho públicamente, pero yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Hay muchas personas que les reconozcan que dicen, pero ¿cómo le haces? ¿Por qué tienes tanta energía? De seguro te drogas. No, no me drogo. Tengo déficit de atención, y normalmente cuando tienes déficit de atención con hiperactividad y ya no eres un niño, entonces de adulto, bien manejado, te conviertes en alguien con mucha energía, puedes desarrollar muchos proyectos, puedes crear muchas cosas y puedes estar en constante movimiento, justo por el tema de la hiperactividad. El truco es darle... El truco es canalizar las cosas, ¿sí? Y como les comentaba hace ratito, el tema también es la mamá que tiene un niño con déficit de atención, que se desespere. O sea, aquí te voy a dar varios tips para que lo puedas entender y que no te desesperes y que no va a ser un loser y que no va a ser un fracasado, porque bueno, aquí nos vamos a reír mucho en este programa por varias de las cosas que voy a decir. Pues nos va a dar risa porque es algo que vivimos en esta casa, en esta familia, porque realmente somos una familia con déficit de atención. Prácticamente todos lo tenemos en mayor o menor escala, con diferentes características. Aquí el número 1, se los presento, es Alba Rodríguez, con un déficit de atención, pero fíjense qué maravilloso.
tamaño del maldito mundo. Sí, Pero bueno, pero en serio. una O sea, pelusa. sí, en serio. Pero entonces por eso nos da mucha risa, porque pues, para nosotros es algo cotidiano, que lo hemos ido manejando, pero quiero que descubras la maravilla de esto. La maravilla que fue que pues yo estudié la carrera de comunicación, teníamos una maestría en Business Communication, realmente antes de tener hijos me dediqué al área de publicidad, de relaciones públicas y de marketing. Ese era mi mundo y pues de repente nace aquí Álvaro y resulta que como a los 3, 4 años, o sea, tenía ciertos comportamientos interesantes que era todo lo que se podía aprender de memoria. Eran una cantidad de datos impresionantes. A los 2 años se sabía todas las capitales del mundo. Veía una fotografía, se aprendía el nombre y hablaba fatal, pero pues más o menos hablaba fatal, pero bueno, pero se sabía todo, entonces esto era también muy interesante. Ojo, el déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Puede haber personas con déficit de atención con un coeficiente intelectual muy, muy alto, que esto todavía lo hace más complicado, o más bajo, más bajo, más bajo, o chiquitito, ¿no? Esto realmente no está relacionado con la inteligencia. Sí hay una característica, ahorita la vamos a ver más a detalle, que es que te puedes aprender millones de cosas, puedes saberte 450 canciones, te puedes aprender los libros de memoria y no se te van a olvidar. El problema está en la memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces, ese sí es un problema fuerte porque de repente lees algo y lo vas a transcribir y, ay, ¿qué era? Entonces regresas, lo vuelves a ver, lo vuelves a leer y te vuelves a regresar y, ay, ¿qué era? Les voy a contar una de mis peores tragedias, que es la que vivo. Antes de contarles esa tragedia, les estaba comentando acerca de cuando me dan el diagnóstico terrible, porque es terrible, pero no sabes ni de qué se trata, ni qué vas a hacer, ni qué va a ocurrir en tu vida, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y pues bueno, la máxima recomendación es, pues hay que sedarlo, hay que darle un medicamento, porque es la única manera. ¿Y qué creen? Gracias a eso, pues empecé a investigar, aprendí millones de cosas y en el camino pues descubrí que yo también lo tenía y dije, bueno, pues vamos a poner cartas en el asunto. Entonces aquí fue cuando empecé a estudiar programación neurolingüística, me metí, pues prácticamente, entre comillas, cambié de profesión, estudié hipnosis, estudié flores de Bach, estudié todo lo que se puedan imaginar de terapias alternativas para encontrar diferentes soluciones a lo que aparentemente era un problema. O sea, es un problema para la gente normal y a veces para nosotros es un problema, pero ya tengo toda una experiencia de casi 30 años de manejar a alguien con déficit de atención y no solo a alguien, nace mi segunda hija también con un déficit de atención espectacular, diferente, porque era sin hiperactividad. Y bueno, y la más pequeña de mis hijos durante muchos años no lo presentó, solo presentó algunas conductas obsesivas que también es parte del déficit de atención, como querer algo de inmediato y decir, sí, ya, ahorita, lo quiero, en este instante. Y entonces, todas estas conductas, bueno, ¿tiene solución? No. Es así, y se hace el silencio absoluto. Quienes están escuchando esto y dijeron, nos va a dar la cura. No hay cura, realmente, pero hay formas de ir manejando de forma espectacular estas partes y más o menos se las voy a ir comentando. Yo creo que este programa va a dar para 2 porque hay un tema muy, muy fuerte, que es el tema emocional.
cómo vas a ir, cómo lidiar con este tema emocional, porque imagínense con toda esta información en el cerebro, con todo lo que está pasando en tu mente, con todo lo que está ocurriendo, y de repente alguien te está tienes un quiebre emocional, entonces gritas, explotas, estallas, avientas cosas, te puedes morder, te puedes lastimar, o sea, puede ser como una conducta muy, muy violenta. Todo se puede ir controlando, se maneja y aprendes a pues, mejores prácticas para ser completamente efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta parte de la condición emocional? Pues resulta que la mayoría de los genes y de las hormonas, como la dopamina, están directamente asociados con las vías de recompensa del cerebro. Y un paciente con déficit de atención suelen tener niveles bajos de receptores de dopamina. ¿Esto qué significa? Pues bueno, significa que, eh, que vas a hacer, o sea, los niveles de recompensa son menores. Entonces, te puedes aburrir muy, muy fácilmente. Y por eso es que muchas personas con déficit de atención aparentemente hay pocas cosas que los motivan. No es aparente, es real, pero hay una solución para ir generando dopamina a lo largo del día. En algunos otros programas les he platicado esta técnica de evocar tu mejor estado cada media hora. Bueno, esta en específico le sirve a todo el mundo, pero principalmente si tienes déficit de atención, porque entonces tus niveles de dopamina van a estar bastante contenidos, va a haber más dopamina y te vas a empezar a motivar porque, bueno, tienes esa sustancia en el cerebro. Entonces, algo que nos quieras comentar acerca de cómo lo has vivido. ¿De qué has hablado? No, no sé. Y así de qué. ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues es extraño. Bueno, de niño, pues era así, de si algo no me interesaba, no me interesaba y simplemente no había poder humano, me acuerdo que me lo hiciera más que el deber o algo así, el deber ser, el de porque lo haces, no lo haces. Este, Toda mi vida, sobre todo en prepa y en secundaria sufrí mucho con las matemáticas, muchísimo, muchísimo, porque para mí siempre han sido insufribles. Y pero en cambio, todo aquello que me apasionaba, no, todos los que me conocen sabrán de que yo cuando me apasiono por algo, no me apasiono, me obsesiono, o sea, eso me pasó con el Aikido, con el Krav Maga, me pasó mucho con me pasa mucho con la historia, me pasa mucho con lo que me gusta mucho, no me gusta, me obsesiono y me vuelvo fan y más traigo. ¿Qué pasa? También soy como muy receptivo a lo que pasa mucho a mi alrededor. O sea, se mueve algo por atrás, volteo, pasa algo, volteo. Y es como ya muy común en mí, pero ya sé cómo regresar a eso. Pues he tenido que aprender a mucho a concentrarme, sobre todo cuando tengo que hacer tareas muy repetitivas. Tengo que aprender a concentrarme, a ponerme tiempos de trabajo solamente en una sola cosa. ¿Qué otra cosa he aprendido? Pues bueno, en la parte emocional, a veces soy muy explosivo. Eso sí, dije, ay, güey, cuando me frustro en algo, llego a ser muy explosivo. Y cuando leí eso, dije, órale, no tenía ni idea que eso pasaba. También otra Claro. cosa que es chistoso cuando uno tiene déficit de atención es que uno se vuelve experto en control de daños, porque hay muchos detalles que uno omite, pero llega un punto que es muy frustrante tratar de memorizar esos detalles, porque uno dice, pero ¿cómo es que se me fue? O sea, ¿en qué momento omití esta información? Esta información ni siquiera la vi presente. Y repasas y no lo ves hasta que suceden las cosas. Fíjense, con esta parte
yo les voy a contar mi experiencia. Sobre todo, para mí es terrible viajar en avión. No me dan miedo los aviones, no me pasa absolutamente nada en el avión, o sea, ya una vez que estoy arriba, porque quiero que ubiquen lo siguiente. Para muchos dirán, ay, hombre, pues es algo que es papita, ¿no? Voy y voy todo el tiempo de, aquí está el boleto, aquí está el pasaporte o la identificación, aquí está esto, y cualquiera diría, pues mételo en la bolsa y ya sabes que está ahí. Sí, pero en cualquier momento se puede perder, en verdad, ¿eh? En cualquier momento lo puedo desaparecer del planeta. ¿Cómo? No sé. O sea, no es, esto es extrañísimo. Pero entonces voy todo el tiempo a ver el boleto, sí, la identificación, sí, aquí está. La última experiencia loquísima que tuve hace 2 años, tuve muchos entrenamientos a lo largo del país y entonces, pues bueno, ya llegó un momento que yo ya dominaba el tema. Y entonces dije, yo ya domino el tema del aeropuerto, entonces muy seguro de mí mismo, a ver, el boleto, pero ya como sin tanto estrés, ¿no? El boleto, la identificación, sí, perfecto. Fui y me iba a comprar una ensalada, entonces, como este tema del boleto y la identificación ya estaban solucionados, pues compré la ensalada, agarré la ensalada, fui al baño y entonces en el cosito ese para el papel del baño, ahí puse el boleto, la identificación y mi celular. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, tengo que estar volteando a checar si ahí está en verdad. O sea, suena de risa, suena de locura y me da mucha risa, pero realmente es dramático. Y dices, pues si no se va a perder, cualquier persona diría, no se va a perder, no, sí se pierde. O sea, en cualquier momento puedo hacer un movimiento del cual no soy consciente y lo puedo perder. Bueno, pues ya estaba así, sí, aquí el de entonces agarré el boleto y el celular y me salí. Cuando me voy dando cuenta, ya había yo dejado la bolsa en la barra de las ensaladas, entonces corrí por mi bolsa a la barra de las ensaladas, afortunadamente tengo muy buena suerte, ahí estaba la bolsa, entonces, dije ya, entonces el boleto en la torre, la identificación. Córrele otra vez al baño y entonces ya estaban los de la policía llevándose mi identificación de yo, por favor, deme que ya me tengo que subir al avión. Y, bueno, imagínense esta escena y también quiero que vean lo que viven sus hijos porque soy un adulto y además me considero una persona exitosa y que he logrado muchísimas cosas, pero imagínense esta escena que dices, ¿cómo puedes trastornarte la vida? Porque me pude no haber subido al avión, pude haber perdido el boleto de avión. Ojo, no es que los pierda, pero ya los he llegado a perder. Entonces, por eso estás acostumbrado a ese control de daños, ¿no? O sea, si pasa esto, tengo esto. O sea, siempre viajo con, pues, 2 o 3 identificaciones por si se me pierde una. Pero entonces, imagínense toda esta escena antes de subirte al avión. Ya una vez estando sentadita, es así como, bendito Dios, ya vamos a despegar y ya el tema del avión no Yo me importa. acuerdo mucho, Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas una vez que tenía que entregar una tarea muy importante que era como el representante de ecología de mi escuela, de ahí del Montessori, y tenía que entregar un cartel, y el cartel lo habíamos hecho, sí, se había quedado bien padre. Y en eso que yo en mi mente me imaginé que que lo había llevado a la escuela, o sea, yo estaba así, súper seguro, sí, claro. seguro, o sea, yo lo llevé y pues que ¿No? no lo había llevado. Sí, Entonces, es una sensación de vacío sí, que lo primero que piensas, puta madre, ¿lo hice otra vez? sí. ¿En qué momento? Porque este es un punto, porque el tema es la memoria a corto plazo. O sea, otra escena de mi vida
Y en una ocasión me contrataron para dar muchísimos cursos en una empresa de multinivel hace ya algunos años y el director general me preguntó, ¿cuál ha sido tu máximo logro con la programación neurolingüística? Y mi contestación fue dejar de perder el boleto del estacionamiento. O sea, imagínense tremenda técnica, tremenda tecnología, y pues, pero para mí era lo más importante porque ese momento en el que vas en el coche, llegas, tomas el boleto, o sea, este movimiento... En ese momento me apago. O sea, me apago, te vas, y es que no es que te apagues, es que tienes tantos estímulos que de repente pues, volteas y alguien hizo un ruidito, y entonces lo volteas a ver, y pues en ese momento ya perdiste el boleto, ¿sí? Entonces, todo esto, ahorita les voy a ir contando, o sea, cuáles son lo que más ocurre. Y la problemática importante que les comentaba es que a partir de 1980 se refería a que los niños que no podían permanecer sentados ni quedarse callados y volvían locos a todo el mundo. Entonces, el trastorno se llamaba de otra manera hasta que le pusieron déficit de atención. Fue cuando por primera vez cambiaron el nombre para incluir esta palabra, ya que se dieron cuenta que no es un problema de comportamiento, sino más bien es un problema con el sistema del manejo del cerebro y en sus funciones ejecutivas. O sea, quiero que esto, quien tenga un hijo con déficit de atención, quien tenga una esposa con déficit de atención, una pareja con déficit de atención, lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no es por molestar al mundo, no es por arruinarle la vida a los demás, no es que tú no nos intereses, es que pues, simplemente, o sea, esa parte no se ejecutó. Uh-huh. Les voy a tratar de explicar un poquito qué pasa en el cerebro, el déficit de atención. O sea, son millones de neuronas, imagínense una pantalla de 17 pulgadas y vean todos los píxeles que hay ahí, ¿sí? Imagínense esta pantalla, tiene muchos píxelitos. Bueno, ahora esto, pónganlo en un edificio de 100 pisos y a lo largo, a lo ancho y en todas las caras hay colocadas todas estas pantallas. Esto es lo que está pasando en tu cerebro, esta es la cantidad de neuronas que existen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, llega la información al cerebro a través de neurotransmisores, es como manda un estímulo eléctrico a la otra neurona y hay unas compuertitas, por así decirlo, que se cierran y se abren, pero en el caso del déficit de atención se quedan abiertas, ¿sí? Y entonces, pues esa información sigue pasando, pasa la siguiente, viene la siguiente, viene la siguiente, viene la siguiente, viene la siguiente. ¿Qué es lo extraño? Que a veces te puedes concentrar y te puedes concentrar en ciertas tareas. O sea, un niño puede, con déficit de atención, puede jugar 3 horas Nintendo. Sí. Sin ningún problema y mantiene su atención. O puede escribir un libro y mantiene su atención. Y la respuesta normalmente de todos es, pero ¿por qué esto sí lo puedes hacer y esto no? Entonces, pues porque esto sí es lo que me interesa. Sí, y lo que no, pues, o sea, tu mente vuela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante que puede surgir de esto? Es un grupo de problemas que incluye una amplia gama de características y vamos ahorita a describir algunas y vamos a dar algunos ejemplos y hacer referencia de lo que ocurre en nuestro cerebro, cómo lo hemos vivido y cómo lo puedes ir controlando. Evidentemente, me encantaría darte ahorita aquí todas las recetas, todo lo que he investigado y todo lo que he hecho. De hecho, hay algo muy importante.
Todas las cosas que he manejado a lo largo de estos programas, como por decirles, despiértate temprano a las 5 de la mañana, eh, trabaja 90 minutos, descansa 15. Esto es precisamente, les ayuda a todas las personas, pero una persona con déficit de atención le ayuda más. Entonces, otra cosa es que tienes que tener muy claros tus horarios, muy determinadas las acciones. Si vas a hacer algo en la computadora, ¿qué tienes que hacer? Pues estás en la computadora y créanme que estoy preparando un curso, un diplomado, una certificación y me llegan 20 millones de ideas de cómo hacerlo mejor, pero si eso lo hago no acabo nunca, ¿no? Y eso es lo que pasa mucho, ¿no? Que te llegan 20,000 ideas, entonces cuando me llega una idea, nada más la anoto y sigo en lo que estoy y me tengo que estar diciendo constantemente, concéntrate, no te distraigas, no hagas nada, tú sigue, porque además es como en el déficit de atención, todos tenemos un diálogo interno, pero en el déficit de atención tienes como otra voz, una voz que te está diciendo concéntrate, concéntrate, o no, no lo hice, y bueno, y el diálogo interno normal, pero estás lidiando con eso y es de mucha disciplina y realmente se convierte en todo un entrenamiento. Y créanme que todas las acciones que hacemos en coaching te ayudan muchísimo porque entonces te tienes que volver muy disciplinado, porque si no eres disciplinado, pues entonces te pierdes en la inmensidad. Esto no se logra, atención mamás, no se logra en 2 días, o sea, van a hacer una serie de acciones, pero es un entrenamiento para la mamá, para el papá y para el niño. Y de seguro, alguno en la familia también lo tiene, entonces les va a servir a todos. Sí, de hecho, a mí me pasa, por ejemplo, con mi pareja en la casa es apagar la luz del baño. Siempre se me olvida. O sea, salgo, la luz del baño. Otra vez, la luz del baño. Y yo, que no la había apagado. O ya se acostumbró ella de que me dice, Álvaro, puedes ir a, no sé, apagar la luz de la cocina. Y yo, claro. Y me llega una notificación así de cualquier cosa. Y me regreso al cuarto. Sí, que ya no hubo la acción. Aquí el chiste también es ser un poco compasivos y entender que no es por mala voluntad, porque no es un problema de fuerza de voluntad. Esto es muy importante. Es porque no te quieren. No es porque no es porque no queremos a nadie. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene una persona con déficit de atención? Bueno, pues ya hemos estado comentando. El obvio es el problema para permanecer atentos cuando estás escuchando o leyendo o trabajando en algo y captan parte, pero después se distraen, luego vuelven a atender, luego te vuelves a distraer, luego ya no sabes qué hiciste, luego ya te perdiste, luego ya te fuiste a resolver los problemas de las focas marinas o de la vaquita marina. Entonces, esta parte es como muy, muy importante porque necesitas que tu mente se vaya concentrando para poder ir agilizando tus procesos. Pero pues vas, vienes, y este problema de permanecer atento, bueno, pues bueno, ojo, la gran mayoría de los cerebros no pueden permanecer atentos. Esto es muy importante, todos lo tenemos, pero con una persona con déficit de atención, la atención es menor. Siguiente, es el problema para concentrarte. Todos nos distraemos. Cualquier persona se distrae, pero si se tiene que enfocar, se vuelve a enfocar. Pueden alejarse de esas cosas y concentrarse en lo que tienen que hacer. Pero las personas con déficit de atención es realmente difícil hacerlo. Y ellos
Están sentados en un salón de clases, intentando escuchar lo que ocurre, o quizá están sentados en una reunión, en una gran reunión, y de repente se cae un lápiz. Y entonces, pues quizá alguien voltea. Porque además, todos los estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos, o sea, toda la parte sensorial, es mayor. Entonces, cae el lápiz y das de cuenta que lo ves como en cámara lenta. ¡Pah! Y entonces volteas. Y ahí te quedas viendo el lápiz. Y pues acá el otro sigue es bla, 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 bla. Y tienes que voltear otra vez y recuperar lo que estaba. Y luego vuelven a lo que estaban haciendo por un par de minutos. Después están pensando lo que vieron en el último programa de televisión de ayer o cómo resolver algún enigma de la naturaleza o del universo, cómo convertirse en millonarios, cómo cualquier cosa, luego regresan a la conversación en la que estaban y luego piensan sobre la conversación que tuvieron con alguien hace 2 horas y vuelven otra vez a la tarea durante varios minutos y luego miran por la ventana, cualquier persona pues, estás en un lugar y volteas a la ventana y regresas, ¿no? Aquí es, volteas a la ventana y ves el árbol, entonces empiezas ya a alucinar, hasta una industria maderera se te puede ocurrir en ese momento, Y es o horrible. pasa alguien y ya te perdiste. Es horrible cuando, por ejemplo, estás haciendo la tarea de una tarea y te metes voy a meterme a Wikipedia Sí, no, no lo a hagan, por favor. investigar. Sí. Y ya te metes y de repente vas bajando así de Albert Einstein nació en Alemania. Alemania. Y quién sabe cómo llegaste, pero ya estás en Júpiter, literalmente En Júpiter, leyendo quién sabe qué cosa. Es como muy normal. que ojo, a todos nos pasa, pero aquí es mucho más grande el problema. Y piensan en la conversación que tuvieron, cómo fueron, cómo vinieron, cómo regresaron, te vuelves a concentrar otro poquito, miran el tráfico, la formación de las nubes, a la persona que está en contacto con el césped y se vuelven a acordar cómo van a resolver algún tema que tienes que resolver o empiezas a crear algo maravilloso en su mente y regresan otros minutos y así 1000 veces. Y luego, ¿a qué hora vas a terminar esto? Tengo que cenar, tengo muchísimas cosas que hacer y no se acaba esta junta, yo estaría mejor haciendo todo lo que tengo que hacer. Toda esta falta de concentración, pues bueno, te puede traer problemas. Una solución es graben la conversación, ¿sí? O sea, pidan permiso, siempre hay que ser como educados, graba la conversación. Por si te puedes distraer. Ahora, ¿qué tienes que hacer del otro lado? Vamos a suponer, y esto porque conozco un gran director, que no sé si él lo sepa, pero clarísimo, tiene un déficit de atención mortal y algunos de sus colaboradores piensan que pues, le caen mal o que sus ideas no son buenas. Estás hablando con él y de repente se para, se va. Y lo malo que puedes hacer es seguir hablando. O sea, si la persona con la que estás hablando notas que tiene estos comportamientos, deja de hablar. Quédate calladito en lo que va a procesar. La persona solita va a regresar al punto en el que estaba. No es contra ti, simplemente quédate callado. ¿Han hecho eso conmigo? Sí, claro. Es, Pues sí, está en su rollo y de repente, ¿no? Ya sabes que se desconectó, te callas porque si le sigues mandando estímulos de apúrate, haz esto, haz el otro, haz aquello, haz lo de más allá, pues llenas, es un bombardeo que se desconectan y ya no te pelan nada. Ya está. Entonces, bueno,
El problema está porque todo esto aparece de forma simultánea. Es como cuando intentas mirar la televisión y hay 4 estaciones diferentes transmitidas al mismo tiempo por un solo canal y es difícil separar la señal del ruido. Entonces, alguien se tiene que callar. Obviamente en una junta, pues bueno, sigues hablando. Mi recomendación es grábalo. ¿Por qué no escríbelo? Porque también escribiendo te puedes distraer. O sea, ya ven que hay personas que están en una junta y están haciendo monitos. Bueno, pues esa es una parte de distracción. Lo que es desconcertante de todo esto, que hace difícil que las personas lo entiendan, es que para las personas con déficit de atención, así es su vida casi todo el tiempo, pero no siempre. O sea, no siempre ocurre esto, ¿sí? Entonces es desconcertante de porque a veces sí puedes poner atención y concentrarte sin ningún tipo de problema y otros no. En Pues el es cine, que por ejemplo. te puedes concentrar. Sí, y te aprendes. Que eso ahorita lo vamos a ver, que es la memoria. O sea, una persona con déficit de atención se puede saber los diálogos completos de la película que vio hace 10 años y te los puede volver a recitar. Bueno, aquí Álvaro se sabe todo acerca de la Guerra de las Galaxias, todas las películas, pero no solo eso, se saben los diálogos de los monstruos. Nadie se sabe los diálogos de los monstruos. Sí, pero él se sabe los diálogos de los monstruos. ¿Para qué sirve? Pues no sé, en algún momento le puede servir para algo. Entonces, es que aquí se me fue. Ok, ahí estamos. Ahí seguimos. Ok. Entonces, el problema es que todo esto aparece de forma simultánea. ¿No? A ver, es que se nos metió una llamada. Ya, aquí seguimos. Nada más le aprietas y le pones. Ok. Bueno, entonces, porque a veces sí y a veces no. Hay unos que cuando eran pequeños armaban también unas maravillas de Lego y los desarmaban y podían estar horas que dices, ¿cómo puede hacer eso en tercera dimensión y darle un montón de movimiento? Bueno, son características de su cerebro. Y es así todo el tiempo, pero no siempre, porque hay muchas cosas que pueden hacer sin problema para poner atención sin ningún problema de concentrarse. Porque a veces sí y a veces no. Porque, pues en ocasiones, esta red maravillosa que existe en el cerebro se conecta y yo a veces hago la broma que los 2 frutilupis que tengo en el cerebro, ¡ping!, de repente hacen conexión y ahí es cuando te concentras. Pero cuando te concentras, por favor, déjenlos que se concentren, ¿sí? Porque empiezan a generar estímulos, le costó mucho trabajo al niño o a la persona concentrarse y ya que se concentró, lo llaman para algo. No, ya. O sea, porque en verdad es mucho esfuerzo para poderte concentrar y ya que lo logras, te llaman para algo, te mandan a hacer otra cosa y esto es muy complejo, así es que procuren no hacerlo. Si estás en una oficina, en serio, pongan su letrero de 90 minutos out, o sea, nadie puede entrar, nadie puede distraerme y en 90 minutos sí puedes avanzar muchísimo. Entonces, también pueden hacer redes maravillosas en computadora y duran horas concentrado y pueden hacer aplicaciones y pueden hacer páginas de internet y pueden hacer muchísimas cosas. Porque además, cuando se obsesionan por algo, entonces es impresionante. Pero no todo les motiva por la falta de dopamina. No todos tienen falta de dopamina, algunos sí, algunos no, pero bueno, vamos viendo. A ver, déjame ver si no hay aquí preguntitas. Yo como mamá, todo le voy recordando, la mochila, la lonchera, los dientes. Es para mí frustrante
porque si a mí se me olvida, ya se amoló la situación. Sí, sí, es frustrante, pero te recomiendo que lo primero que tienes que hacer es tú trabajar emocionalmente, checar si tú también no tienes déficit de atención. Sí, muy importante es irle dando las tareas cortitas, para que vaya tomando esta conciencia de la lonchera. Hazlo que en la noche deje todo en la entrada y que vaya haciendo un proceso mecánico. Aquí el asunto es, esta es una condición con la que vas a vivir tú y él toda la vida. Pero para él, créeme que es mucho más frustrante de lo que tú te puedes frustrar de que no atienda y de que no preste atención. Es una condición de su cerebro, no es que no lo quiera hacer. Entonces, el bullying que sufre esta época tan ignorante es tremendo. Ok, sí, pero hay una gran ventaja acerca del bullying con los niños con déficit de atención, que como los niveles de dopamina no son tan altos, entonces se le va a olvidar lo que le hicieron. O sea, esa es una de las ventajas. No guardas rencor. A mí siempre me preguntan, pero ¿cómo lo pudiste perdonar? Ajá. Pues sí, También, pero pues es que tampoco me acuerdo qué me hizo, ¿no? O sea, no es significativo. También, otra opción, que es la que yo recomiendo, es artes marciales. O sea, eso ves por dos cosas. Número uno, el bullying es una condición que se genera por una actitud que proyectas a los demás. Por algo que los otros ven en ti y ven reflejada su propia debilidad, algo que ellos no tienen, y pues van y lo atacan. Y las artes marciales es una excelente forma de sacar esa gran personalidad que tienes adentro. Pero también las artes marciales, cualquiera que elijas, ya sea karate, taekwondo, kickboxing, jiu-jitsu, box, etcétera, lo que te ayudan es que te ayudan a concentrarte mucho más, muchísimo, muchísimo. A mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, cuando tenía 18 años me metí a estudiar Aikido, estuve ahí 4 años y pues así se me fue quitando. Y sí, yo era muy miedoso antes y cuando me metí a artes marciales se bajó eso. También era muy, muy miedoso, incluso siendo adolescente. Todos los adolescentes son una bola de locos, yo era muy, muy, muy calmado al respecto, muy miedoso. Y con Aikido uno va encontrando ¿cómo se podría decir? Un centro, un equilibrio. Porque además uno va viendo cómo a través del tiempo el box yo en lo personal no recomendaría tanto box. Ahorita, de niño. Tiene 10 años tu chiquito, ¿verdad? Yo te recomendaría más que buscaras una disciplina oriental, algo, no sé, jiu-jitsu, aikido es muy bueno para los niños, ninjutsu, karate, kung fu, o sea, más oriental, porque siempre está enfocado más a una filosofía. El box es bueno, tendrá lo suyo, pero es más físico, no hay tanto una filosofía detrás, aunque sí hay un progreso, no hay tanto de más. Pero yo creo que para empezar podría ser el Aikido. El Aikido, el karate. Y ya también hay muchas clases de meditación para niños. Esto es muy importante por toda la parte emocional que él va a vivir, y ahorita lo voy a referir, porque déjense, lo de menos es que no se concentre, que no pueda atender. Lo demás es todo el tema emocional, y realmente con la meditación, con el aikido, con karate, artes marciales, jiu-jitsu, kickboxing, es que es difícil, o sea, son difíciles todas estas cosas, pero los niños tienen una gran facilidad para todo eso, y además van descubriendo que pueden hacer cosas que parecen muy difíciles y les van haciendo fáciles. A lo mejor las primeras clases son fáciles y las después son más
las veces son difíciles, pues son más fáciles. ¿Dónde lo llevo? Se llama King, donde yo estudié, es una sensei muy buena que se llama Siglinde Malpica, y ella da clases ahí donde está el pentatlón. El pentatlón. El pentatlón, luego te podemos pasar sus datos, a ver si sigue dando clases para niños o si no, sus alumnos seguramente están ahí, pero creo que ella es muy buena, ella se especializó muchísimo en niños. Yo di clases de Aikido para niños y si ves la diferencia en el Aikido. Y ya después, ya que practicaste Aikido, ya que tienes una percepción, te quitaste los miedos, así, ya puedes entrarle a lo demás, que Kung Fu, que Karate, así. Pero hasta el box después. Hasta el box después. Pero con el Aikido agarras mucha confianza y te das cuenta de cosas que antes no podías hacer y ya después las puedes hacer. Y ya después de eso ya te puedes meter a todas las demás. Eso es muy importante. Porque además el Aikido tiene una gran filosofía detrás, no es tan arte marcial, es más, lo llaman más el arte de la paz. Uh-huh. Y es una buena forma de autodescubrimiento de uno mismo y es un arte marcial, es milenaria, tiene mucho peso simbólico atrás. Yo es lo que yo te recomendaría, sí, muchísimo. Ahorita te pasamos los datos de la Sensei Siglinde, que aparte creo que es ya tercer dan de... Sí, es muy buena. Muy buena. Entonces... déjenme, me voy a saltar un poquito porque acabo de ver que nos quedan 10 minutos. No manches. De seguro también van a tener dificultad para normalizar el sueño. O sea, puedes tener un maldito sueño todo el día, más si tienes que entregar un trabajo, entonces te da todavía más sueño. Pero de repente, ¿no? Por ahí de las 11 de la noche... o sea, toda la vida comienza y entonces, bueno, muchos más estímulos, muchas más ideas y cosas espectaculares pueden ocurrir en tu vida, pero bueno, empiezas a tener también un trastorno del sueño. Y lo que estaba buscando aquí, que era lo que les iba a recomendar, es... algo que es muy importante es el tema precisamente de la parte emocional, porque sí empieza a ser un problema muy grande, no únicamente son los miedos, sino es una parte del quiebre emocional. Ahorita que nos comentaba Dani, esta parte que le dice, es que concéntrate. Y te lo voy a decir con todas las palabras, puta madre, no se puede concentrar. O sea, no es que no se quiera concentrar. Esto hay que tener como mucho cuidado, hay que ser muy empático con la persona. Y también la persona que tiene déficit de atención, no se tome de ahí, pues tengo déficit de atención, entonces hago de mi vida un papalote, porque ya lo veremos en el próximo programa, que no es eso. Pero aquí, fíjense, hay una parte que es una funcionalidad emocional, que de repente puedes llevar al niño a un centro comercial, son muchos estímulos, y se empieza a alterar mucho. Haz de cuenta, lo sacas del colegio, lo llevas al centro comercial, hay ruidos, hay muchas cosas, entonces empieza a alterar y se empieza realmente a volver loco. En vez de decirle, cálmate, domínate, haz esto, haz el otro, haz aquello, porque es un estímulo mayor. Entonces, lo tienes que sacar del centro comercial, te lo llevas al coche, lo abrazas y bajas esta intensidad, porque de repente todos los estímulos llegan de forma simultánea y el cerebro literalmente colapsa y esta forma ya no está conectada con el cerebro. Ejemplo, algo muy sencillo, que a lo mejor a mucha gente no le molesta, ¿no? De repente estás comiendo y al lado hay alguien que está cham, 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 muerde, 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 muerde. O a mí me pasa cuando estoy dando los cursos, no falta el que alguien está con la pluma. Con categoría de salir de distractor.
ti, ti. O sea, el otro, un ruido aquí, otro ruido acá, el que agarra el papelito, ¿no? Típico que se les ocurre comer dentro del curso y empiezan, ¿no? Ese sonidito para mí puede ser mortal. Claro, tengo muchas formas de contenerme, pero me dan ganas de golpearlos porque es un ruido que llega a ser tan impresionante dentro del cerebro y entonces escuchas un sonidito y vas escuchando otro y puede parecer que esto es como una rabieta, ¿sí? Como un berrinche. Son diferentes. El berrinche es cuando el niño quiere lograr algo. Y cuando viene este quiebre emocional, pues simplemente su cerebro se sobresaturó de estímulos, entonces lo tenemos que relajar. Imagínate, te saturas de estímulos y te pego de gritos. Pues no, peor, Sí. peor. Entonces, hay muchos niños, a Álvaro le pasaba, no podíamos ir a una feria, pues se volvía loco, literal. O sea, no soportaba todo el ruido desde el ruido de la licuadora para que me lo vayan entendiendo, entonces, no lo hacíamos. Sí, lo escuché, no sé por qué lo escuchaba muy Pues porque lo escuchas muy intenso, pero pues son condiciones del cerebro. En cuanto a los medicamentos, yo en lo particular, yo sé que hay veces que los necesitas y está bien, ¿no? Pero sí les voy a recomendar algo que es maravilloso, que lo he vivido y que se lo he recomendado a mucha gente. Tienes que tomarte 6 pastillas, 6 cápsulas de omega 3 con DHA, si tienes omega 3 con omega 6. Ya el próximo programa les doy todas. 6. Con 6 son 6, porque les digo, son 6. Ah, sí, perfecto. 6 de la mañana. Pues te las vas a tomar todas juntas. Yo prefiero, cuando tengo que concentrarme muchísimo, me las tomo todas juntas. Cuando puedo estar en la vida sin tanta concentración, entonces me tomo 2 y 2. Pero lo ideal, esto, además hicieron toda una investigación en Oxford, hay muchas investigaciones, como todo, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero sí les recomiendo el omega 3, omega 6, son 6 pastillas. He tenido varios casos con varios chavos, varios adultos, profesionistas, directores de empresa, que lo han hecho y en verdad su concentración ha mejorado increíblemente, además que te mejoró también todo el tema en la sangre. Ya les diré, si quieren alguna marca en especial, esto sí ya, pues me mandan el mensajito por inbox y les digo cuál pueden comprar, pero no lo puedo anunciar por el radio, pero esto sí es muy importante. Entonces, bueno, pues vamos a seguir hablando del tema porque hay mucho que abarcar, mucho que váyanme haciendo las preguntas a lo largo de la semana, con mucho gusto las vamos respondiendo. Y pues finalmente a las mamás, principalmente que tengan niños con déficit de atención, les voy a decir, Álvaro terminó la carrera con mención honorífica, hizo una maestría en dirección de mercadotecnia con mención honorífica. Entonces, bueno, realmente también tiene muchos beneficios, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo gestionar y sobre todo es enseñarle al niño a gestionar sus emociones. Yo tenía una clave importantísima, sobre todo con mi hija, la segunda, Aranza, que me decía en el colegio, pero es que no sabe leer, es que no sabe escribir, es que no sabe sumar, es que no sabe restar. Yo les decía, tú dedícate a que ella sea feliz, que sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, eventualmente el niño y el adulto lo van a aprender. Pero hacer felices, eso es lo más importante. Entonces, y también si tienen una pareja así, o sea, créanme, no es fácil. Les acabo de contar todo el tema del boleto de avión
Y díganme si esto es fácil en la vida, pues no, no es fácil, pero vamos a hacerle la vida más fácil a la gente que tiene déficit de atención y también los que tenemos déficit de atención vamos a poder ser un poquito más empáticos con los que no lo tienen porque también debe ser difícil lidiar con estas situaciones. Aquí lo importante es que también generen el efecto Pigmalión y vea a tu hijo como te lo imaginas que va a ser de grande, todo lo que va a lograr y motívalo, impúlsalo y hay que generar esta dopamina en estos niños. Entonces, mi recomendación es el omega 3. Bueno, ¿tienen alguna duda? Muchas gracias en Buena Vibra Radio, que ya para variar, ya no me despedí de ellos. ¿Ontan? Ya no los hallo. Está conectando. ¿Eh? Ya se terminó en Buena Vibra. Buena Vibra ya se terminó, pero bueno, seguimos aquí. Sí, seguimos aquí, sí. Pero tú eres una excelente mamá. No, tú también puedes ser un excelente... Finalizó el video en vivo arriba. A ver, espérenme un segundito. No, es que es algo que todos podemos aprender. Yo aquí, ¿cuál era mi ventaja competitiva? Pues que yo también lo tengo. Entonces, bueno, pues ellos me entienden a mí, yo los entiendo a ellos y vamos combinando y pues realmente todo lo que he aprendido. Mi papá se volvió loco. Sí, Dani, ese salmón que tú utilizas es el mejor, es el que yo recomiendo, ya sé de qué se trata. Entonces, quien quiera comunicarse conmigo, les digo cuál es. El que dice Dani es de lo mejor que hay que tomar salmón de omega puro. También, bueno, está el omega de krill. O sea, hay varias opciones, pero ese es lo más importante. Pero tómense 6. Y dale a tu hijo 6. Si no se los puede tragar, pues picas la capsulita, cucharita, es un poquito más de trabajo, pero vale la pena. Entonces, déjame ver si hay aquí alguna otra pregunta. No. Tiene 10, sí. Bueno, perfecto. Si tienen alguna otra pregunta, aprovechen este momento. Algo que les quieras comentar, sobre todo para su tranquilidad. Bueno, si son niños, eventualmente van a encontrar lo suyo. Lo mejor es encontrar herramientas que les permitan entender los términos. Por ejemplo, alguien de déficit de atención dices concéntrate y no sabe qué demonios es concentrarse. Entonces, si lo metes a meditación, a artes marciales, va a decir, esto es concentrarse. O sea, concentrarse simplemente es centrarte en una sola actividad, sin irte a otro lado. Y es algo que es muy importante, es un entrenamiento. Y es un entrenamiento para los papás y es un entrenamiento también para el niño. Y ojo, estamos hablando de niños, pero yo trabajo mucho con adultos con déficit de atención y les doy coaching ejecutivo, coaching para logro de metas, porque necesitas un orden y alguien que te ayude a ordenarte. Entonces, bueno, esta parte del coaching pues, realmente sirve espectacularmente para eso. Y por último, pues les recuerdo que este fin de semana vamos a tener el curso de Crea el mejor año de tu vida, Prográmate para el éxito, y como es el Buen Fin, pues bueno, va a estar al 2x1. Entonces, la próxima semana será la segunda parte de este programa del déficit de atención, que creo que a muchos les interesa, a muchos les apasiona, y realmente es un tema apasionante porque la próxima semana vamos a ver todas las ventajas que no conocías de tener déficit de atención, porque tiene muchas más ventajas
de lo que se imaginan y lo otro pues lo tienes que ir gestionando. ¿Sí? Entonces, bueno, besitos, saludos a todos los que están por aquí, que veo a Erika Pedraza, Mari Enríquez, Minis, Claudia Velasco, Dani, ay, no lo puedo mover, Adriana Campos, Dalet, Román, Cecilia, Uti, Xochitl, saludos a todos y a todas. Betty, aquí están, perfecto. Bueno, les agradecería a Arcaboba, es Alexandra, Maribel, Cecilia García, Vicky Villegas, Claudia, perfecto, Nancy, Ana Karen, Beatriz Alcántara, Tere Acuña, Janet Chertorivsky. Bueno, mucho les agradecería si toman su dedito y le ponen like para que esto llegue a muchas más personas. Este video va a estar al rato en mi canal de YouTube. Si lo estás viendo por YouTube, también mueve tu dedito y pícale en like o suscríbete. Ponle también un clic en la campanita. Y pues bueno, la próxima semana veremos la siguiente parte. Nada está perdido, todo está ganado y realmente tener déficit de atención es una bendición porque finalmente aprendes muchísimas cosas, sobre todo el control de daños. No es tan fácil ser un experto en control de daños y ver cómo demonios solucionas lo que ya perdiste, lo que no hiciste, lo que no pudiste resolver y todo aquello que se te olvidó. Pero bueno, relájense, esto es lo más importante y dedíquense, sobre todo, a ser felices, porque eso va a hacer que tú gestiones muy bien tus emociones. Les mando un besito y nos vemos el próximo martes. Nos despedimos, Elizabeth Flores y Alba Rodríguez. Ok, besitos, corazoncitos, amor a todos. Bye. Bye.